todos, queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente poder abrir la palabra del Señor en esta mañana y lo hacemos gozoso, ¿verdad? De tener este tiempo, de hacerlo libremente y de estar expuestos a la palabra infalible, inerrante, suficiente para ser animados, confrontados y exhortados por medio de ella. Y vamos a seguir estudiando en esta mañana, si el Señor lo permite, en el Evangelio de Mateo. Vamos a seguir mirando las pisadas del Señor Jesús en su ministerio en la tierra. Y vamos a completar nuestra sección que comenzábamos la semana pasada en Mateo capítulo 9. Recuerda que estuvimos ahí estudiando los versículos del 9 al 13 y hoy estaremos estudiando los versículos del 14 al 17, Mateo 9, 14 al 17. Y es una sección que desde el versículo 9 es conocida por muchos como el llamado de Mateo, pero que yo titulé a esta sección un evangelio para pecadores. Y vamos a leer la sección completa desde el versículo 9 hasta el versículo 17 en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Mateo 9, versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Vamos ahora. Señor, te alabamos en esta mañana y presentamos nuestras vidas, Señor, humillados, recordando, Señor, el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Señor, a menos que la sangre del Cordero perfecto, sin mancha, fuera derramado, era imposible nuestra remisión de pecados. Y agradecido, Señor, por la vida nueva en ti, agradecidos por el perdón de pecados, Señor, queremos ahora honrar tu nombre, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para ser guiados, conducidos por el Espíritu, Señor. Y te ruego, Señor, que traigas salvación y santificación conforme a tu voluntad sobre nuestras vidas. Señor, aparta cualquier pecado, Señor, que haya en nuestro interior, que nos impida, Señor, deleitarnos en tu palabra, gozarnos en ella, ser confrontados por medio de ella. Y que todo esto, Señor, todo cuanto hagamos, traiga gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Recuerda que la semana pasada veíamos que el llamado eficaz del Evangelio a la salvación se extiende solo a los pecadores.
que no era a los justos, ¿verdad? Vimos que se extendía no a aquellos que eran religiosos, sino precisamente a los irreligiosos. No para aquellos que piensan que están perfectamente espiritualmente, sino que es para aquellos que precisamente no lo están y saben que no lo están. Que la salvación es para aquellos que sienten el peso y el dolor que se causa por su pecado. Y recuerda la idea central del pasaje que tenemos ahí al final del versículo 13. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso vino. Él vino a salvar a los pecadores. Y vamos a ir por un momento al pasaje paralelo que nos presenta el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Aquí está, en este caso, Lucas narrando esta misma idea. Y dice Lucas 5, y vamos a leer a partir del versículo 29 en la palabra del Señor. Dice así: y Leví, recuerda que este es Mateo, le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate que Lucas agrega aquí, en el versículo 32, que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto estaba escrito en algunos de los manuscritos posteriores a Mateo. Y dice llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto se dice en el Evangelio de Lucas porque es lo que vino a hacer. Porque no puede haber un llamado al reino eterno más allá del arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento es el glorioso mensaje del Evangelio. El Evangelio es un llamado a los pecadores a arrepentirse y a ser perdonados. Y no hay una presentación del Evangelio que sea completa, que sea total, que sea plena, a menos que haya un llamado al arrepentimiento. Y esto nos lleva a nuestro primer punto de hoy, la necesidad de arrepentimiento. La necesidad de arrepentimiento. Y vuelve al Evangelio de Mateo, porque Mateo deja esto muy claro en su Evangelio. Veámoslo y comencemos con Juan el Bautista, capítulo 3. Recuerda que Juan el Bautista fue quien vino a preparar al pueblo para la venida del Señor Jesús. A él se le conoce como el precursor antes del Señor Jesucristo. Así que Juan el Bautizador estaba predicando ahí en el desierto de Judea y él decía, versículo 2, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse. Este fue el mensaje que ya anunciaba Juan el Bautizador. Y las personas que escuchaban este mensaje, fíjate lo que hacían en el versículo 6, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Este es el corazón del Evangelio. El Evangelio va de la mano del arrepentimiento, del llamado al arrepentimiento. Y siempre que escuches a un predicador que diga, bueno, yo es que no predico sobre el pecado, porque es algo negativo y puede causar malestar entre la gente. Bueno, entonces estás ante un predicador que no tiene el Evangelio en su mensaje. Entonces no es un predicador, porque no es un heraldo de todo el consejo divino. La predicación del Evangelio debe de tratar con precisión la difícil situación del hombre en el pecado y en la encarnación. Debe de tratar la expiación sustitutiva de Cristo y la resurrección del Señor Jesús. Debe de haber un llamado al arrepentimiento. Vamos un poco más adelante, capítulo 4 del Evangelio de Mateo. El Señor Jesús comienza su ministerio y fíjate que su mensaje tampoco fue nada diferente. Capítulo 4, versículo 17, dice así la palabra del Señor.
Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, fíjate ahí, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Este fue su mensaje. Y un poco más adelante, en el capítulo 5, cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñar el sermón del monte, el precioso sermón del monte, dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el factor básico aquí es que este tipo de hambre, este tipo de sed, es porque tienes un conocimiento de que no lo tienes, de que algo te falta y por eso tienes hambre. Eres consciente de tu falta de justicia y entonces eres bienaventurado porque tienes hambre y sed de justicia. Entiendes tu condición trágica sin Cristo. Un poco más adelante, capítulo 6, el Señor Jesucristo está enseñando acerca de la oración. Fíjate, versículo 9, vosotros pues orad de esta manera. Y fíjate lo que dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas. En otras palabras, lo que Mateo está diciendo es que el hombre sabe que tiene una condición pecaminosa y que debe de arrepentirse. Y esto es esencial cuando entendemos el Evangelio. La encarnación de Dios es para que Dios llame a los pecadores al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es esencial. Fíjate, ve por un momento a Hechos, capítulo 20. Ahí la iglesia comenzó a extenderse a través de la predicación de los apóstoles. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 21 de Hechos, capítulo 20. Testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es el Evangelio. Y esto es también esencialmente el tema que trata Mateo. Porque cuando vemos el Evangelio de Mateo, vemos una tremenda confrontación entre la necesidad urgente de arrepentirse y la respuesta contraria de aquellos que no sintieron tal necesidad. Y la palabra que aparece ahí, arrepentirse, arrepentimiento, implica un cambio total, un cambio radical. No es un cambio completo, porque ahí entra el proceso de la santificación progresiva, el proceso de crecer en el conocimiento de Cristo, el proceso de crecer en santidad, de crecer a la semejanza de Cristo, y eso lleva un tiempo. Pero sí que el arrepentimiento implica un cambio radical, un cambio total. Seguro que en alguna ocasión has visto, gustándote o porque le gusta a tu mujer, ese programa que transforman casas, ¿verdad? Que las dejan como nuevas. Cada vez hay más programas acerca de eso y además son familias que tienen muchísimo dinero, ¿verdad? Y compran casas fabulosas. Bueno, pues muchas de esas casas son transformadas. De tal manera que cuando te ponen la imagen anterior y la imagen posterior son totalmente diferentes. Están como nuevas, han sufrido un cambio tremendo. Y esta es la idea. Un arrepentimiento genuino implica un cambio total en nuestro modo de vida. No se trata solo de creer. Recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Pero para que un pecador tenga un interés salvador en Cristo, debe responder a estos hechos apartándose del pecado y confiando en Cristo para justicia. Arrepentir, esa palabra ahí, metanoeo, indica algo más que tristeza. Es la tristeza piadosa por el pecado propio y la decisión definitiva de apartarse de él. Indica un dolor tremendo en tu interior que implica, el arrepentimiento implica un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de opinión. Esto es arrepentirse. Realmente es una palabra sinónimo de conversión. Un cambio acompañado de un profundo dolor por el pecado
y un giro radical hacia la santidad. Nos damos la vuelta para mirar a Dios. La conversión es la decisión consciente de arrepentirse del pecado y de creer en Cristo para salvación. En Hechos, capítulo 17, Pablo está ahí predicando y no lo está haciendo ante cualquiera. Lo está haciendo ante la élite de la sabiduría, ante la imponente sociedad intelectual ateniense. En Atenas había un elevado conocimiento intelectual, pero fíjate que Pablo, a pesar de estar ahí, ante, digamos, la élite intelectual, no cambió su mensaje. Fíjate, versículo 30 de Hechos, capítulo 17. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Es el mismo mensaje. Fíjate, versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Pablo no cambia el mensaje. Arrepiéntete, arrepiéntete porque va a llegar un día cuando Dios juzgue al mundo. Arrepiéntete porque si no el fin es claro. Y es una condenación por toda la eternidad. Volvamos a Juan el Bautista, a Juan el Bautizador, porque él nos da algún detalle más, en Mateo capítulo 3. Recuerda que estaba predicando, la gente venía, confesaba sus pecados, pero también en ese grupo de gente que venían los fariseos, venían los saduceos, y fíjate cuál es la reacción en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan. Dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Versículo 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio radical que se manifiesta en nuestra manera de vivir. Y esta misma idea la expresó también el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 20. Y va a ser un versículo clave para partir en esta mañana. Fíjate, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, Mateo capítulo 5, versículo 20, os digo que si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Y esto nos va a llevar a nuestro siguiente punto. Y vamos a ver cómo era el falso legalismo farisaico. Recuerda, ¿cuál era la justicia de estos escribas y fariseos? Bueno, su justicia era la suya propia. Recuerda, y lo vimos la semana pasada, que estaba basado en lo externo, en lo superficial, en aquello que les interesaba. Además, estaba centrado en el orgullo, en el yo, en lo que a mí me conviene, en el beneficio personal. Pero recuerda, y esto fue la idea central de la semana pasada, que las únicas personas que son salvas, las únicas personas que alguna vez entran en el reino de Dios, son las personas que reconocen su pecaminosidad y que se arrepienten de ella. Aquellos que sufren cuando ven su terrible condición pecaminosa. Ahora, los escribas y los fariseos de la época de Jesús no estaban convencidos de que fueran pecadores. Ellos no tenían un deseo de arrepentirse porque ya creían que eran santos. No tenían ningún deseo de arrepentimiento porque ellos mismos pensaban que no lo necesitaban.
No tenían necesidad de santidad porque ya se creían santos. Y entonces dijeron, bueno, vamos a definir la santidad como nos conviene. Y la manera que les convenía era centrarla en el comportamiento externo, en el ritual, en la fachada. Por tanto, el Señor Jesús no les dio nada más que una condena aún mayor. Y el pasaje de Mateo capítulo 9 que estamos estudiando se centra en esta realidad. Y en el versículo 13 el Señor Jesucristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como Lucas agrega, al arrepentimiento. Ese es el corazón y el alma del mensaje. Él no puede hacer nada por las personas que piensan que ya están bien por sí mismos. Solo salva al pecador que desesperado, que hundido, que se siente miserable, conoce su necesidad y se entrega al señorío de Cristo. Y para mostrar hasta qué punto llega su perdón, recuerda que en el versículo 9 Mateo se presenta a sí mismo como el gran pecador, el pecador de los pecadores. Recuerda que era un recaudador de impuestos, algo que era considerado como un traidor para el resto de la población. Él era el peor de todos los recaudadores de impuestos. Él vivía de la extorsión, trabajando para un poder conquistador como era el del Imperio Romano. Y sin embargo fue a ese Mateo, Leví, a quien el Señor Jesucristo le dijo, sígueme. Sígueme. Y él, levantándose, le siguió al momento. Y luego dice que el versículo 10 que inmediatamente él había organizado un banquete y que ahí había invitado a toda la gentuza que había en Capernaum. Y que también estaba invitado el Señor Jesús y que juntó ahí a muchos pecadores, a muchos recaudadores de impuestos con la idea de que querían que conociera al que le había perdonado. Y en ese contexto aparecen los fariseos, intentando dejar en evidencia al Señor Jesús. Y preguntan, versículo 11, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Bueno, ya estaban ahí criticando. Ya estaban ahí intentando reprender. ¿Qué pasa con un maestro que se codea con tal gentuza? ¿Cómo vais a ir detrás de alguien que se siente cómodo compartiendo con la escoria? Esto decían los escribas, los fariseos. Y entonces, antes de que respondieran los discípulos, el Señor Jesús responde. Sale en defensa de los suyos. Cuando escucha esta conversación y dice, versículo 12, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Y recuerda que cita Oseas 6:6, dice, ve, id y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Les está diciendo, mirad, recuerda lo que dice la Escritura. Y es que debéis saber que lo que Dios quiere no es un ritual, sino que quiere un corazón transformado, un corazón compasivo. Y el hecho de vuestra indiferencia, vuestra poca comprensión, vuestra poca compasión con las personas que están en pecado, delata que vuestra religión es falsa. El mensaje que el Señor Jesús estaba trayendo era radicalmente opuesto al de los escribas y los fariseos. Era tremendamente diferente al judaísmo rabínico farisaico tradicional. No encajaba en lo que ellos estaban anunciando. Y entonces ahí encontramos planteada una pregunta en el versículo 14. No sabemos si esto sucedió en una secuencia real, pero ciertamente es una secuencia lógica en el pensamiento del Espíritu Santo. Y bien puede haber sido en la misma ocasión de la conversación anterior. Fíjate qué pregunta. Y es propia de un falso legalismo farisaico, versículo 14. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan?
Empieza el versículo 14 y dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan. Ahora, estos que vienen aquí para hacer una pregunta son los discípulos de Juan el Bautista. Y recuerda que cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, muchísima gente le siguió, pero él no era el Mesías. Él no era el Mesías prometido, sino que él era el precursor de Jesús. Y en un momento de su vida, el propio Juan el Bautista dice, y lo podemos leer en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca, refiriendo al Señor Jesús, y que yo mengue, que yo disminuya. En otras palabras, ahora tenéis que dejarme a mí e ir con el Mesías, porque él está aquí. Pero es evidente que estos que se le acercaron para hacer esta pregunta no lo habían hecho. De hecho, no solo fueron estos, sino que muchos más siguieron por el camino equivocado, hasta el punto que si lees en Hechos capítulo 19, cuando la iglesia ya está en cierta manera empezando a conformarse, todavía hay algunos discípulos de Juan el Bautista por ahí sueltos que ni siquiera sabían acerca de Cristo. Pero bueno, estos que se acercan aquí son discípulos de Juan el Bautista. Están conectados de alguna manera con Juan. Y dicen, no sabemos claramente si fue a los discípulos del Señor o al Señor. Pero les preguntan, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Esta es la pregunta sobre el ayuno. ¿Por qué tú y tus discípulos no hacen lo que nosotros hacemos? Bueno, esto nos indica que todavía estaban atrapados en el sistema farisaico legalista. Mirad, los fariseos creían que se debía de ayunar 2 veces por semana. El Antiguo Testamento solo mencionaba un ayuno, el día de la expiación, y ese era el único ayuno prescrito en todo el Antiguo Testamento. Pero los fariseos habían montado esto. Habían dicho que había que ayunar 2 veces por semana. Y habían constituido todo este ritual, todo lo que iba en torno al ayuno como algo rutinario. Y entonces, ante esa verdad que ellos habían montado, basada en el ritual, le dicen, bueno, ¿por qué nosotros ayunamos y tú y tus discípulos no? Les está diciendo, ¿por qué vuestra religión es tan diferente a la que nosotros promulgamos? Las tradiciones judaístas tenían tres expresiones principalmente. Era el ayuno, la limosna y las oraciones. Y recuerda, y si lees el Sermón del Monte, para los 3, el Señor Jesucristo dedica unas palabras, recalcando el énfasis en que la esencia está en la justicia moral interior y de nada vale hacerlo de fachada. Lo externo solo, por lo que se ve, vacío, no vale para nada. Pero bueno, ellos tenían su pequeña rutina durante todo el día. De tal manera que tenían que hacer oraciones puntuales en diferentes momentos. Y si podían, se paraban en una esquina donde pudieran ser vistos y ahí en medio de la calle se ponían a orar. Y también tenían sus pequeñas limosnas como algo rutinario. Además, si se podía hacer y que todo el mundo les viera, era mucho mejor. Y además, así también estaban sus ayunos, de forma rutinaria. Y además, cuando ayunaban, intentaban demacrarse la cara, el pelo, dejárselo de mala manera, la ropa, de tal manera que todo el mundo supiera que estaban ayunando. Este tipo de rituales externos era la esencia, el corazón de su religión. Y entonces le preguntan, bueno, ¿por qué vosotros no hacéis esto que para nosotros es la esencia? Es una pregunta tremendamente importante. Porque ellos, estos fariseos legalistas, no veían la religión como una cuestión de humildad, como una cuestión de pecaminosidad, como una cuestión de arrepentimiento. Ellos, por el contrario, veían y entendían la religión como una cuestión de ceremonia, como una cuestión de ritual. Pero piénsalo, hay muchos así hoy en día. Por ejemplo, y puede ser lo primero que nos venga a la mente, la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Hay mucha gente que va solamente a la iglesia por la rutina de ir.
Vas, llega un momento en el que te arrodillas, luego otro en el que te levantas, otro en el que te vuelves a arrodillar, otro en el que te levantas, luego tomas la hostia, la puedes tomar en la mano, en la boca, luego das algo de limosna y luego se acabó. Te das la paz y te vas. Hasta el próximo domingo. O el sábado por la tarde, que también va. Y no podríamos mantener una conversación con ellos sobre el perdón y el arrepentimiento y la verdadera conversión, porque ni siquiera sabrían de qué estamos hablando. Solamente podríamos hablar de la rutina de inclinarse ante un santo, encender una vela o realizar un ritual. Pero bueno, no hay que irse tan lejos. Esto mismo puede pasar en la iglesia evangélica, en el entorno protestante. Hay gente que se limita a orar una pequeña oración antes de comer, que tienen una Biblia que de vez en cuando la abren, tal vez solo el domingo, que van al culto el domingo y que no pueden faltar por nada del mundo, que cantan una canción y que además la cantan muy bonita, pero están también limitados a las formas, a las rutinas, a las cosas externas. Ni siquiera entienden el interior. No saben lo que significa estar convencidos de pecado, tener un profundo arrepentimiento en el corazón. Y entonces, si estás así, si están así, ya pueden estar en una iglesia evangélica, en un entorno protestante, que su situación es tremendamente similar a la de estos fariseos que se acercaron a hacer esta pregunta. Y ahora mira, el Señor va a responder, y va a responder en los versículos 15 al 17, y lo va a hacer con 3 perfectas ilustraciones. Y aquí empieza la primera de las 3 ilustraciones. Fíjate, tremenda respuesta, versículo 15. Ante esta pregunta Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, podemos ver esto y decir, ¿qué está respondiendo aquí el Señor Jesús? ¿Verdad? Si le están preguntando por el ayuno. Bueno, el Señor Jesucristo está respondiendo de una manera ilustrada. Está poniendo una ilustración para dar respuesta a esta pregunta acerca de un ritual, acerca de una fachada externa que le estaban presentando los fariseos. Y responde aludiendo a los asistentes de un novio. Y en estos días, en los que el Señor Jesucristo recibe esta pregunta, una boda duraba 7 días, imaginaos. Y un hombre que se casaba elegía a sus mejores amigos y eran los responsables de que la fiesta estuviera viva, de que se mantuviera. Ellos eran los encargados de promover la fiesta, de llevar a cabo la celebración, de generar la diversión y de asegurarse de que todo saliera bien. Y el Señor Jesucristo le dice, mirad, esto es como una boda, es una celebración. Esto que estamos viviendo ahora es un momento feliz. Así que no esperes que los asistentes del novio, que los amigos del novio, en este momento de felicidad, en estos 7 días que está durando el banquete, la fiesta de la boda, vayan a llorar. Sería estar desincronizados, fuera de sincronía, con el momento que estaban viviendo. Y esto era lo que le quería enseñar a los fariseos. Estáis usando las rutinas, vuestros rituales, de una manera independiente a lo que Dios está diciendo. No había ninguna conexión entre la realidad espiritual de sus vidas y la realidad ritual de sus vidas. Y les dice, tenéis un sistema que es completamente externo, que no funciona en absoluto acorde con vuestra realidad interior. Y les dice, el novio está aquí, Jesús estaba ahí con ellos y esto era un momento de celebración. Así que, ¿cómo van a llorar en una celebración? Se llora en un funeral. Se llora en un momento triste, pero no en un momento de alegría.
Fíjate, versículo 15. Pero vendrán días en que el novio será apairo, será quitado, será arrebatado violentamente, llevado violentamente. Y aquí está hablando de su crucifixión. Y entonces, fíjate lo que dice el versículo 15, y entonces ayunarán. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús con esta primera ilustración? Que si pasamos por cualquier ritual, cualquiera que sea, por muy religioso que parezca ser, de una manera aislada, de una actitud honesta en el corazón, es un ritual vacío y nada más. Así que si ayunas solo por ayunar, si oras solo por orar, si vienes a la iglesia solo por venir a la iglesia, si lees la Biblia solo porque hay que leer la Biblia, entonces todo eso está vacío. El Señor Jesucristo quiere que tengamos una relación interna, vital y real con el Dios viviente. Y lo que hacemos no es porque venga impuesto por una forma ritualesca, sino que lo hacemos porque es lo que está sucediendo en esa relación real e íntima con Dios. Así que no lloras en una boda, lloras en un funeral, eres feliz en una boda. Y en ese momento el Señor le dice a los fariseos, yo estoy aquí con ellos. Este no es un momento de duelo. Por cierto, y solo por dejar esta idea clara acerca del ayuno, el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que no se debe de ayunar a menos que se esté ayunando con un corazón roto. Por eso el Antiguo Testamento solo da un ayuno. Y es por eso que tanto Isaías como Zacarías capítulo 7 nos dice que Dios no quiere nuestros ayunos, que Él lo que quiere es nuestro amor. El ayuno vendrá, si tiene que venir, y vendrá de una manera normal, natural, de una manera genuina, cuando estás con un corazón roto. Entonces estás en una dependencia total en oración, buscando a Dios. Y eso se puede traducir en una situación de ayuno. Pero usar cualquier cosa, cualquier medio, como cualquier ritual, para de esa manera ganar el favor de Dios, es perder el tiempo y además malinterpretar la Escritura. Dice el versículo 15, vendrán días. Y vinieron días. Vinieron días cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Y en ese momento los discípulos que habían estado con Él quedaron totalmente devastados, destrozados. Y hubo momento para el ayuno, claro que sí. Pero hacerlo por rutina sin más no valía de nada, no vale de nada. Y ahora sigue el texto, los versículos 16 y 17, y les deja claro que lo que ellos hacen, que su sistema legalista farisaico, que es falso, es tremendamente contrario con lo que el Señor quiere. No había ninguna forma posible de conexión entre lo que ellos tenían montado, basado en lo externo y la fachada, y lo que Dios traía, basado en un corazón transformado genuinamente por el Evangelio. Y Él les dice, mira, no os equivoquéis. No he venido para pulir lo que vosotros habéis montado. Porque lo que yo traigo, el mensaje que yo traigo es diametralmente opuesto a lo que estáis haciendo. No hay ninguna conexión. Y para esto nos da las dos siguientes ilustraciones. Las ilustraciones del versículo 16 y versículo 17. Primera ilustración, versículo 16. La ilustración del remedio de paño. Dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Es evidente que cuando pones una tela nueva sobre una tela vieja, es posible que no vaya a funcionar bien. Yo recuerdo cuando nos hacíamos un 7 en un chándal, que siempre se buscaba el parche más parecido al color del chándal, ¿verdad? Para que no se notara mucho. Y cuando ya era demasiado viejo, incluso no merecía la pena.
Y la ilustración nos dice que la tela nueva no funciona bien con la tela vieja. Porque esto sería igual, y aquí está la idea, que tratar de completar la verdad del nuevo pacto en Cristo con las antiguas formas mosaicas ceremoniales. No íbamos a poder completar lo nuevo, lo que había venido en Cristo, en el nuevo pacto, gracias a su sangre vertida en la cruz, con el sistema ritualista basado que habían montado los fariseos. Eso es algo que no iba a poder ser. Era algo diametralmente opuesto. Era algo que no podía funcionar. Encontramos una ilustración más en el versículo 17. El vino y las odres. Fíjate, versículo 17. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Las odres eran los cueros que se usaban para vertir ahí el líquido. Era el recipiente. Y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque entonces los odres se revientan. El vino se derrama. Y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Una ilustración más que nos expresa la oposición radical entre el sistema montado por los fariseos y la verdad del nuevo pacto en Cristo. Las pieles de los animales eran utilizadas en la fermentación del vino porque eran muy elásticas, tenían un gran poder de elasticidad. Así que una vez que el vino fermentaba, la presión subía y estiraba el odre. Pero claro, si esa piel ya había sido anteriormente estirada, ya había perdido su elasticidad, entonces el echar más vino podría hacer que se rompiera. Y entonces iba a estropear tanto el vino como el odre, como el recipiente. Y usa esta ilustración para enseñar que la forma de los antiguos rituales, como la práctica del ayuno, el dar limosna de una manera externa, las oraciones públicas como fachada, no estaban ajustadas al vino nuevo de los tiempos nuevos del nuevo pacto. Que no podía ser, que era algo incongruente. 3 ilustraciones tremendas, que no hacen más que acercarnos a la verdad de la justicia moral interior, al corazón, a la esencia de tu vida. Queridos hermanos y amigos, el externalismo farisaico, judaísta, tradicional, legalista, centrado en las formas, de ninguna manera iba a ser capaz de encajar en el ministerio de Cristo. Era un sistema que no era capaz de contener el ministerio de Cristo. Y el resultado fue claro. Cristo tenía que ser eliminado de la fórmula. Esa era la única opción que ellos tenían para que su sistema se mantuviera a salvo. Había que eliminar a Cristo. Y así lo hicieron. Pero esto no quiere decir en absoluto que el Antiguo Testamento esté desconectado. Esto no es así en absoluto. De hecho, el Señor Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento. Pero es que la religión que habían diseñado estos fariseos, estos escribas legalistas, no era la religión del Antiguo Testamento. Era una tradición rabínica que negaba la verdad misma del Antiguo Testamento. Y para esto el Señor Jesús se extiende de manera detallada y preciosa en el Sermón del Monte. Ellos, los escribas, los fariseos, los falsos legalistas, se habían apartado de la esencia escritural. Se habían pervertido. Y es por eso que el Señor Jesús les dice, mirad, vuestro sistema dice que sois justos. El mío lo que dice es que eres vil y pecador. Y no hay forma de hacer coincidir esto. No hay forma de que esto llegue a un punto intermedio. Es algo imposible. Así que cuando alguien viene a Cristo, tiene que decir adiós a un sistema basado en el legalismo y en los rituales. Cristo no busca un sistema ritualista, sino que por el contrario hemos sido llamados
a libertad en Cristo. Hemos sido llamados a la verdadera expresión de una relación interior, verdadera y genuina con aquel que nos ha salvado. Y en estas ilustraciones que aparecen aquí en los versículos 15 al 17, el Señor estaba diciendo que los fariseos hacían, que lo que los fariseos hacían con el ayuno y con otros rituales no formaba parte ni de lejos de la esencia del Evangelio. Eso no era el Evangelio. Y aún hoy eso no es el Evangelio. Y por eso les dice, ¡hey! ¡Abrid los ojos! ¡Despertad! ¡Abrid los ojos! Porque el Evangelio no está cimentado en las tradiciones. El Evangelio no es cuestión de tu padre, no es cuestión de tu marido, de tu esposa, no es cuestión de tus hijos, no está centrado en lo ritual, no está centrado en la fachada, sino que es un Evangelio para pecadores arrepentidos. Se trata de una realidad interior que se manifiesta en el exterior y no al revés. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Posees por la gracia de Dios una justicia real interior? ¿O tu falsedad espiritual se limita a la fachada, a los rituales, a lo que se ve? ¿Eres de Dios? ¿O simplemente te sientes cómodo en un ambiente cordial y amable como este? El Evangelio nos revela, como hemos visto, que Cristo ha venido a buscar y salvar a los pecadores. Si tu relación con Dios no es íntima, si no es real, si no es genuina, entonces necesitas urgentemente arrepentirte de tu pecado y mirar a Cristo. Y te lo ruego, reconcíliate con Dios. No hay ninguna otra forma que pueda producir salvación. Es solo en Dios. Solo Dios que despliega su poder salvífico a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Necesitas aferrarte a Cristo Jesús, a su obra en la cruz del Calvario, para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Recuerda, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es solo en Cristo. No hay ningún ritual, no hay ningún hecho humano, material, que te pueda acercar a Dios. La salvación es solo en Cristo. Nacemos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, por sus méritos en la cruz del Calvario. Y así Dios, de manera inmerecida, solo por gracia y por fe en la muerte y resurrección de Cristo, es que nos da el don de la vida eterna, el regalo de la vida eterna. Es el justo por los injustos. Y Dios, y solo Dios, es poderoso para salvar al hombre de la influencia esclavizadora del pecado, de su presencia y de la paga del pecado, que es la muerte. Así que, querido amigo y hermano, examinemos nuestra vida a la luz de la Escritura. Vamos a orar. Señor, te alabamos en esta mañana al recordar, Señor, tu palabra, al recordar, Señor, la esencia de tu Evangelio, al recordar, Señor, la necesidad de arrepentimiento genuino, real, verdadero. Y no tenemos, Señor, más que humillarnos
y agradecer, Señor, el que nos rescataras de nuestra vana manera de vivir. Fue tu gracia, fue tu amor que nos alcanzó, Señor, y nos diste el regalo de la vida eterna. Señor, ayúdanos a que nuestra realidad espiritual no esté marcada en una fachada de rituales, en una fachada externa de aquello que pueda verse, de aquello que puedan pensar de nosotros, Señor, sino que aquello que sea visible de nuestro exterior venga de una realidad genuina interior, de una relación íntima contigo, de una relación verdadera, gracias a tu redención. Señor, perdona las veces que podamos caer en legalismos, en actos centrados en lo externo, y ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades aplicativas, Señor, para nuestra vida. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ayúdanos, Señor, a anunciar un evangelio completo, un evangelio, Señor, que humille al hombre en su condición pecaminosa y exalte a Dios, a Cristo, como único Salvador. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día de dónde hemos sido librados, de qué hemos sido librados, y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Todo esto oramos, Señor, pidiendo que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que traiga santificación sobre nosotros, Señor, y también salvación, si alguna persona aún no te conoce. En tu nombre oramos. Amén.